every year. Cada año, 9 million Americans. 10 millones de americanos, 9 million 9. Americans suffer from identity theft. sufren de robo de identidad. Some crook steals their name, Algún ladrón se les coge el nombre, their date of birth, su fecha de nacimiento, their address, su dirección postal and most importantly, their social security number. y aún más importante, el número de aseguranza social. You see, this thief doesn't want to be himself, he wants to be somebody better. Ahora noten bien que este ladrón no quiere ser él mismo, quiere ser alguien mejor. He wants to get the identity of someone who's established a good name in America. Quiere tomar la identidad de alguien que han establecido un buen nombre aquí en los Estados That they can Unidos. go to a store and present their social security and they can get credit on the moment. De que pueden ir a una tienda, presentar este número de aseguranza social y obtener buen crédito en el momento. So this crook impersonates Este someone ladrón else. impersonifica a otra persona. He takes on the name of that other person. Toma el nombre de esta He otra makes a persona. false ID to tell and convince the people, I am that other person. Crea una identidad falsa para convencer y engañar a otros en pensar que él sí en realidad And he es esa otra fills persona. out applications Llena aplicaciones at Sam's Club, en Sam's Club, at Best Buy, en Best Buy, at Dillard's, en Dillard's and they see what he wants to buy. y ven lo que él quiere comprar. And they give him a credit of thousands of dollars on the moment. Y le dan una tarjeta de crédito de miles de dólares en ese momento. And he gets his things and goes out. Toma sus cosas y sale de la tienda. There's so much greed. Hay tanta codicia Greed on the part of the identity thief, en la parte de este ladrón de identidad and greed on the part of the companies that just want to sell. y de parte de las compañías que meramente quieren vender. This past week, Esta semana pasada I became a victim of identity theft. llegué a ser víctima de este robo de identidad. Someone wanted to be me. Alguien quiso They serse como obtained yo. my name, Obtuvieron mi nombre, my address, mi dirección postal, my social security, mi número de my date of aseguranza birth, social, mi fecha de and nacimiento, said they were Idel y Suarez. dijeron que eran Idel Suarez. And they went to so many Y stores fueron in a Brandon tantas and Tampa. Tiendas en Brandon, en Tampa, They went to one store llegaron a una tienda and they tried to get $25. y trataron de coger it was $25 y lo aprobaron. Then they said, no, I'm going for Y $1,900 después now. dijeron, no, ahora voy a tratar $1,900. And it was approved. Y lo aprobaron. And then they went again, $300 plus. Y fueron otra vez más de $300 And it was denied. y lo rechazaron. And then they tried $1 Y entonces trataron $1 and it was denied. y lo rechazaron. So they went to another store. Así que fueron a otra This tienda. time they walked out with $3,000. Esta vez salieron con $3,000 And they went from store to store. y fueron de tienda a tienda. I spent 21 hours on the phone Estuve 21 horas en el teléfono trying to stop this identity thief from going on, tratando de cesar este ladrón que from siguiera getting new de credits. obtener nuevos créditos. So I froze my Social Security. Así que en sí congelé mi número de aseguranza social. I can't even get credit now. Ni yo puedo obtener crédito ahora. I had to freeze it. Tuve que congelarlo. To call the 3 credit bureaus, Llamar a los 3 Say, "Just freeze my compañías credit." de crédito y les dije completamente congelen mi crédito. and so I went online Entré en el and I internet tried to get into the Social Security account. y traté de entrarme en la cuenta de And aseguranza I know social. all the questions because I'm me. Y conozco las respuestas de las preguntas porque soy yo. And it said denied. Y decía rechazado. So I called Social Security. Así que llamé a la And I aseguranza said, "You social know, y dijeron, ¿saben? This is who I am. And ¿Saben? they asked me all the questions. Este soy yo y me comenzaron They a said, hacer "Yeah, we preguntas believe you." y dijeron, sí, te creemos, But your Social Security is frozen. pero está congelado tu número de aseguranza You social. can't do anything online with No your Social Security. puedes hacer nada en el internet con tu número de aseguranza social. So that false ID Así que that this esa identity thief has Identidad falsa que este ladrón de identidad tiene is worthless right now. no tiene valor. I want to take a spiritual application. Me gustaría aplicar esto en el sentido espiritual. What if someone wanted
to be someone else? ¿Qué si alguien quisiera ser otra persona? What if we wanted someone else's identity ¿Qué si nosotros quisiéramos la identidad de otra to persona? give us more buying power? Que nos den más poder de More comprar, privileges. más privilegios. We have to take their name, Tenemos que tomar su their nombre, address, su dirección postal and their spiritual social security. y su número de aseguranza social espiritual. You know, in Latin America, they have something else. They call it cédula de identidad, your ID, En a la- special ID. Latinoamérica tienen la cédula de identidad, una identidad especial. You know Jesus' name? ¿Conocen el nombre de Jesús? Jesus. Jesús. You know where he lives? ¿Saben dónde él vive? He lives in heaven. En el cielo. And Jesus wants us to be Christians, to be like Jesus, to take his Y identity. Jesús quiere que seamos cristianos, que seamos como Jesús y que tomemos su He identidad. doesn't consider it a robbery. No lo considera un robo. He offers us his identity. Sin embargo, nos ofrece su He identidad. says, here, take my name, Christ, you become a Christian. Aquí, toma mi nombre, Cristo, tú eres cristiano. He says, take my home. Dice, toma mi hogar. I have a home in heaven. I have a throne in heaven. I want to give it to you. Tengo un hogar, tengo un reino en el cielo y te lo quiero dar. And he says, I have a social security number. Y dice, yo también tengo un número de aseguranza Did you know social. there is something similar to a social security number that we have according to the Bible? ¿Sabían que hay algo similar en la Biblia que nosotros tenemos que es muy similar a la aseguranza social? Let's go to the Bible to Revelation chapter 12. Vamos a la No, Biblia. chapter 13. Revelation chapter 13. En Apocalipsis capítulo 13, Revelation 13, verse 8. versículo 8. Revelation 13, verse 8 says, 13, verse 18. 18, 13, 18. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is a number of man, and his number is 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. The reality is that humanity is becoming like beast. La realidad es que la humanidad se vuelve como una bestia. And the Bible has ascribed a number to humanity and to every human, and that number is 666. Y la Biblia le ha dado un número a la humanidad y que el número es 666. According to the Bible, what is the perfect number? De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el número perfecto? 7. El 7. It's not 6. No es el 6. Man was created on the sixth day. El hombre fue creado el sexto He día. was redeemed on the sixth Se day. redimió el sexto día. And he's been told to take the sixth day as the day of preparation. Y se le ha dicho que debe tomar el sexto día como el día de preparación. We're living in the sixth day of the history of humanity. Estamos viendo en el sexto día de la historia de la humanidad, In the day of en preparation. el día de preparación. But the perfect number is what? Pero el número perfecto es ¿cuál? Let me hear it. Lo quiero escuchar. 7, yes. El 7, sí. 777. 7, 7, 7 for the 7. Father, 7 for the Son, and 7 for the Holy Spirit. 7 para el Padre, 7 para el Hijo y 7 para el Espíritu Santo. 3 powers in heaven. 3 poderes en el And in cielo. these last days, Satan is joining 3 powers on earth Y en just to estos- mimic the heavenly trio. Últimos días, Satanás está uniendo 3 poderes aquí en la The tierra dragon. como el dragón, The beast la bestia and the false prophet, y el falso profeta, also called the image of the también beast, llamada la imagen de la bestia, in its developed phase. y en su fase desarrollada. Now, what is the number of Jesus? Ahora, ¿cuál es el What número is de the social Jesús? security of Jesus? ¿Cuál es la aseguranza social de Jesús? Jesus is more than perfect, I want to Jesús tell you. es más que perfecto, He me gustaría invented decirles. perfection. Él inventó la perfección. He is 888. Él es 888. Yes, you take the Sí. name Jesus. Toman el nombre de And Jesús. Sister Paola can see it Y here la in my hermana notes. Paola lo puede ver aquí en The la name nota. Jesus written in Greek is Isois. El nombre de Jesús escrito en griego es Isois. Jesus, no, Yesois. Yesois. Yes. I Y is worth 10. significa, es valor de 10. H, that is pronounced like an E, La H, que se pronuncia como una I, is worth 8. un valor de 8. S is worth 200. S, que es 200. El valor de O. 200.
O, which is worth 70, que tiene un valor de 70. Y, which is worth 400, La Y, que es, equivale a 400. and the S, 200, Y la S, 200. adds up to 888. Y tenemos el número total de 888. You see, the ancient languages, Los idiomas de antaño every letter had a numeric value. tenía asignada a cada letra un número. The Hebrews, Los hebreos, every letter has a value, cada a numeric letra value. tiene un valor de número. The same thing in Arabic, Lo mismo en árabe. the same thing in Greek. Lo mismo en griego. I don't know if Hindi is like that. No sé si el Or idioma hindú Sinhalese. o I'm el not singalí familiar with the es así. Eastern No languages. conozco los idiomas But del with este. Greek and Hebrew pero and Latin, con el griego, el hebreo y el latín. now with Latin, not all letters had a value. Ahora, en latín no todas las letras tienen valores. There were certain letters. Habían ciertas letras. And so if we want to take the identity of someone, let's take the identity of he who offers us, and that is Jesus. Así que si queremos tomar la identidad de alguien, debemos de tomarla de aquel que la ofrece y el nombre de él es Jesús. And you're mathematicians here. Hay algunos I matemáticos aquí. was happy yesterday when I was asking Persia, what do you want to become? Quedé muy feliz ayer cuando le pregunté a And Persia, he ¿qué says, quieres well, hacer? Dijo, bueno, Now I have 3 ideas. ahora tengo 3 ideas que estoy I considerando. still would like to maybe study Aún me medicine, gustaría quizás estudiar maybe be a medicina, pilot. quizás ser una but I pilota. like math so much. Maybe I want to be a Pero mathematician. me gusta tanto la matemática, quizás quiero especializarme en matemáticas. So if you take 666 Así que and si toman 888 El 666 y el 888 and you add them together y los suman and you divide them, y lo divides, what does it come up to? ¿a qué número te da? 777. 777. Jesus doesn't lose any perfection by giving us of his merits, Jesús no pierde perfección al darnos de sus méritos, but we pero attain nosotros perfection. obtenemos la perfección. And we have a credit that is unlimited in the universe. Y tenemos entonces un crédito que es sin límite en el universo. We will live in a place where the streets are of gold. Viviremos en un lugar donde las calles son de oro. There will be other materials more precious and worthy. Y habrán otros materiales aún más preciosos y de mayor valor. There's an infinite universe to travel. Hay un universo infinito por el cual podemos viajar. And Jesus is the true E.T., the extraterrestrial who came to tell us about the Y universe. Jesús es en realidad el verdadero ET, el extraterrestre. Terrestre. Gracias. We're studying the book of Revelation. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. And as I think about Revelation and where we're at, Y al considerar Apocalipsis y donde estamos we're in nosotros Revelation ahora, chapter 6. estamos en Apocalipsis capítulo 6. And when we study about Revelation chapter 6, Y cuando estudiamos sobre el Apocalipsis capítulo 6, the first person we meet la primera persona que llegamos a conocer is the Lamb, es el Cordero, is Jesus. es Jesús. Let's go. Revelation chapter 6. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Revelation chapter 6 Apocalipsis capítulo says, 6. And I saw when the Lamb opened one of the seals. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, That Lamb is Jesus Christ. y ese Cordero es Jesucristo. He opened one of the seals, and I heard, as it were, the noise of thunder. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, One of the 4 beasts saying, Come and see. ven y mira. The title of this service is The White Horse of Revelation, El título de este servicio es El caballo blanco del Apocalipsis, which appears in verse 2. que lo encontramos en el versículo 2. But imagine this racetrack, Imagínense esta campo de carreras, campo de carreras where 4 horses are getting ready to run. donde hay 4 caballos que se preparan para correr. One is white, one is red, one is black, and one is pale. Uno es blanco, otro es negro, otro es rojo y otro es pálido. Let's come to our day. Vamos a nuestros días. I like to follow horse racing.
Me gusta seguir estas carreras de caballos, especially if it's a triple crown winter. I like to read about it. especialmente si tiene que ver con una triple corona de invierno. Me gusta leer mucho sobre esto. Here in America, triple crown winner. Aquí en América. Winner, yes. Oh, winner. Okay, not winter. Winner. Okay. Winner. Triple corona de ganador ganador. de triple coronas. And this year we had a triple crown winner in the United Y States. tuvimos este año en los Estados Unidos un ganador de triple corona. There are 3 races that are the most important in the United States. Hay 3 carreras que son de mayor importancia en los Estados One is the Unidos. Kentucky Derby. Una es la de Kentucky Derby, That's in Kentucky. que es en Kentucky. In Louisville, Kentucky, En if I'm not Louisville, mistaken. si no estoy errado. Preakness, the Preakness Stakes. Los Preakness Stakes, That's in Maryland. que es en Maryland. And the Belmont Stakes, that is in New York, at Elmont, New York. Belmont Stakes, que se toma a cabo en Elmont, Nueva York. And it's very difficult to win those 3 races. Y es muy difícil ganar esas 3 carreras. Since the 1970s, we had not had a winner. Desde los 1970s no habíamos tenido un ganador. And there was a winner this year. Y ganó este año. The horse was called El caballo se llamaba American Pharaoh. el faraón americano. But you know, it's misspelled. Pero ¿saben que está mal escrito? They didn't spell Pharaoh right. No escribieron faraón They correctamente. switched the order between the O and the A. Cambiaron el orden entre It la was O y la A. misspelled. Lo habían mal escrito. Because the owner is from Egypt. He's a Jew from Egypt. Porque el propietario es un judío de Egipto. And ironically, Y, irónicamente, he keeps the Sabbath. guarda el sábado. But the race was on Sabbath. Pero en sí la carrera era el sábado. So he drove to the park. He got permission to drive to the park Así que se le dio permiso before Sabbath. para ir antes del sábado al parque. And he slept there. Durmió ahí, And then he woke up se levantó and went to the race. y fue a la carrera. And he had rabbis praying for the jockey. Y tenía rabinos ahí orando por You know- el jinete. El jinete, yeah, the jockeys are very small, Sister Rachel. Los jinetes son muy pequeños, You would hermana make a good Osea. jockey. Tú serías buena jinete. Yes. They're small, they're petite, Son pequeños, they're thin, son flacos and they know how to compete. y saben cómo entrar They en know how to get the competencia. greatest Saben cómo speed out of those horses. sacar la mayor velocidad de esos caballos. Well, this horse won on a Sabbath. Ahora, este caballo ganó en sábado. And the owner was a Jewish millionaire who made his money selling alcohol to Muslims in Egypt. Y el propietario siendo un judío que había ganado su dinero, siendo millonario, vendiendo alcohol a los musulmanes en Egipto. And he picked a rider, Y escogió un escritor, a Latino. un latino, His name is Victor Espinosa. llamado Víctor Espinosa. And the night before the race, Y la noche antes de esta carrera, he had a dream that he was going to win. tuvo un sueño de que ganaría. He couldn't sleep. He was so excited. No podía dormir de tanto ánimo que tenía. And he won. Y ganó. And his name is Victor. Y su nombre es Víctor, From victory. de Victoria. I want us to look at this 4 horses of Revelation. Quiero que consideremos estos 4 caballos de They are Apocalipsis. competing in the spiritual Belmont Stakes. Están compitiendo en los Belmont Stakes espirituales. And one of them can only win. Y solamente uno de ellos And puede I want to ganar. tell you that according to the Bible, the white horse of Revelation is the one that wins. Y quiero decirles que de acuerdo a la Biblia, el caballo blanco de Apocalipsis es el que gana. And it's no dream. Y no es un sueño, It's a vision. es una visión. Come with me again to Revelation chapter 6. Vayan conmigo otra vez a Apocalipsis capítulo 6. This is the story of the 7 seals. Esta es la historia de los 7 sellos. And we're studying the first seal. Y estudiaremos el primer sello. And as that seal is opened, Y al abrirse este sello, one of the 4 beasts who speaks like the noise of thunder comes to me, John says. dice Juan que una de las 4 seres vivientes vienen a él como voz de trueno. There are 4 living beasts. Hay 4 seres vivientes. One is like an eagle, Uno es como un águila, one is like a man, el otro como un hombre, one is like a bull otro or an como ox,
un buey and the other's like a lion. y el otro como un león. Now tell me, which of these, when they make noise, sounds like thunder? Ahora, ¿cuáles de ellos cuando Is hace it the sonido eagle? suena como un trueno? ¿Es el águila? Is it the ox? ¿Es el buey? The man? ¿El hombre? Which one? The El lion. león. I was at Oakland Zoo Estaba en el zoológico de Oakland with Linda con Linda, years ago, decades ago. años atrás, décadas atrás. Not decades, right? No, no décadas. Okay, years ago. Años atrás. And I saw a lion. Y vi un león. And I've seen many lions. Y he visto muchos leones. But I heard him Pero roar. lo escuché rugir. And he sent goosebumps Y up my skin me and dio my back. escalofríos por toda la piel hasta la espalda. That lion roared and it was loud and it echoed and you could hear it. Rugió, era fuerte y tenía un eco y lo podían sentir. And lions use their roar to scare other animals. Y ellos usan este rugido para darle temor a otros It animales. freezes their prey. Congela a su víctima. And then the lionesses come and jump Y the entonces prey. viene las Las leonas y le suben encima a la víctima. This cherub Este querubín, that seems like a lion, que parece ser that león, roars like thunder, que ruge como un trueno, comes to John and tells him, come, se dirige a Juan y le dice, ven, come, come and see. ven y mira. Listen, the message of the gospel is for us to tell others, come. Escuchen, el mensaje del evangelio es de nosotros decirle a otros, vengan. Look what Jesus did. Miren lo que hizo Jesús. Jesus saw Andrew and John who were following him Jesús vio a Andrés y a Juan, quien lo estaban siguiendo. in John chapter 1, En Juan capítulo 1, verse 39. versículo And they 39. come to Jesus and they ask him in John 1:39, Rabbi, where do you live? Entonces ellos se dirigen a Jesús y le dicen, le preguntan, Rabino, ¿dónde vives? And he says, Y él dice, come and see. venid y ved. Then Philip, Entonces Felipe, in verse 46, en el versículo of the same 46 chapter, del mismo capítulo, meets Nathanael, his friend, se encuentra con Natanael, su and he amigo, tells him, y I le have dice, met the Messiah. he conocido al And he Mesías. says, can something good come out of Nazareth? Y dijo él, de Nazaret puede salir And algo Philip de has a bueno. simple answer. Y entonces Felipe tiene una respuesta It's a simple. heavenly answer. Era una respuesta celestial. Come and see. Ven y Come ve. and see with your own eyes. Ven y ve con tus propios ojos. And at the end of the Bible, Y al final de la it Biblia is the Spirit, es el Espíritu, it is the church es la iglesia that repeats this message. que repite este The mensaje. Spirit and the bride say, come. El Espíritu y la novia dicen, ven. And let him that heareth say, come. Y aquel que escuche diga, ven. And let him that is athirst come. Y aquel que tiene sed, venga. Maybe that's the key. Esa es quizás esa clave. Are you athirst for God? ¿Tienes esa sed por Dios? Do you have thirst for God? ¿Tienes sed por Dios? Because when I'm thirsty, I want water. Porque cuando yo tengo sed, quiero agua. Maybe we're not thirsty enough. Quizás no tenemos tanta sed. We need to have thirst for God. Tenemos que tener esa sed por Dios. I think of our house cat. Pienso de Do you have nuestro cats? If you have a cat, gato. raise your hand. Si If you have a tienes cat un at home. gato, levanta la Well, mano. most people here have cats. La mayoría de personas aquí I tienen wonder if gatos. we're more cat people or dog people. How many people have ¿Cuántos tienen dogs? perros? No, more cats than No, dogs. más gatos que perros. Huh? You know, dogs Los perros have a master, tienen un amo and that is their owner. y es su propietario. But cats Pero los gatos have servants. tienen siervos. You have to serve your Tienen cat. que servir a vuestros gatos. Serve your cat. Servir los gatos. And this week I saw Lion, our cat. Vi esta Our semana cat is called Lion. by the nuestro way. gato que se llama Lion, And he's all león, white. y es todo blanco. And I saw him licking Y lo a vi. puddle. Que estaba
lamiendo un pozo, A agua. puddle, yeah, because it's been raining a lot. Porque And I había said, estado poor cat, lloviendo y he's dije, thirsty. He's "Pobre not gato, getting enough water. tiene sed, no tiene suficiente agua. Maybe you're thirsty. You're not getting enough water. Quizás tú tienes sed y no obtienes suficiente agua. This is the water of life. We need to spend more time in the scriptures. Y esta es el agua de vida porque tenemos que tomar más tiempo en las How much time escrituras. did you spend reading the Bible this week? ¿Cuánto tiempo duraste leyendo la Biblia esta semana? Did you hear the voice of Christ like the voice of a lion, of a thunder, ¿Escuchaste la voz de Cristo como una voz de un león, como trueno, convicting you of sin, que te da convicción de pecado? telling you the time is running out, Diciéndote que ya se agota el tiempo, that we're nearing the que end, estamos llegando al fin. telling you, come to me, come on to me, Jesus says. Diciéndote, como dice Jesús, ven a mí. That is the message of the gospel, to come. Ese es el mensaje del Evangelio, de venir. But this come has two meanings. Pero este venir tiene dos significados. Jesus is calling us to come. Jesús nos llama a nosotros We que call vengamos others to come y to nosotros Jesus. llamamos a otros que vengan a Jesús. But do you know that we have to get to the second phase? Pero ¿saben que tenemos que llegar a una segunda fase? After we're justified in Christ, Después que somos justificados coming en to Christ, Cristo, al venir a Cristo, we need to say to Jesus, Jesus, you come. tenemos que into my decirle life. a Jesús, Jesús, tú ven a mi vida. I learned that from Brother Watts. I come into Jesus by faith, but Jesus comes into me by works. Entonces aprendí del hermano Watts, yo voy a Jesús por fe, pero Jesús viene a mí por medio de We las need to obras. tell Jesus, like John the apostle said, come, even so, come, Lord Jesus, come into my Tenemos life. que decirle a Jesús como Juan, sí, venid, oh Señor Jesús, venid a mi vida. Are you praying for the second coming? ¿Oras por la venida Do de you want Jesús? Jesus to come back? ¿Quieres que Jesús regrese? We need to come and remind him, Lord, please remember, you need to come back for me. Tenemos que dirigirnos a Él y decirle, Señor, por favor, ven, recuérdate que tienes que regresar por mí. Verse 2. El versículo 2. And I saw and behold a white horse. Y aquí vi un caballo blanco. You know, I like white horses. Me gustan los caballos blancos. I was on a white horse Estaba when we were montado in Nicaragua. sobre un caballo blanco cuando estaba en Nicaragua. Great generals have been on white horses. Generales poderosos han estado sobre caballos blancos. In Pompeii, En Pompey there's this wonderful mural, I saw it, hay una imagen bella, la vi, Un mural. un mural of mosaic, de mosaicos where Alexander the Great is riding a white horse to Donde- fight against Darius the Persian. Alejandro el Magno está sobre un caballo blanco para pelear en contra de Darío el persa. Come with me to France. Vayan conmigo a Francia And you'll see this wonderful painting of Napoleon y Bonaparte verán una pintura de Napoleón Bonaparte riding a white que horse. está sobre un caballo blanco. Or come with me to Valley Forge, O vayan conmigo a Valley Forge, here in the United States, in Aquí. Pennsylvania. en los Estados Unidos, en When Pensilvania, you go to the National Park, donde van al Parque Nacional. in the museum, when you walk in, you see George Washington on a white horse. Al entrar al museo, ven a George Washington sobre un caballo blanco. And I asked Linda, look up the name of that white horse. Y le pregunté a Linda, busca el nombre de ese caballo Do you know the blanco. name of George Washington's white horses? He had several. ¿Conocen los nombres de los caballos blancos de George Washington, siendo que tenía varios? One was Nelson, Uno era and the Nelson. one you see there when you go to Valley Y el que Forge pueden ver ahí cuando cuando van a Valley Forge is blue skin. es blue skin o piel azul. Blue skin. There you see George Washington, Ahí the great pueden ver general upon a blue George skin. Washington, His faithful, intelligent El horse. gran general sobre este caballo fiel y sabio In Rome, en Roma. when a general would win a battle, Cuando un general ganaba una batalla, he would ride into Rome entraba en su caballo a Roma and with a chariot and con un horses, white carruaje y horses. caballos blancos. White horses, the symbol of victory. Caballos blancos, el significado de la victoria. Like the jockey of American Pharaoh, victory. Como este jinete del faraón americano, victoria, victoria. And white is a symbol not just of victory, Y el color blanco no es solamente símbolo de victoria, of purity, de pureza, of sanctity, de santidad,
of innocence. de beneficencia, Innocence, inocencia, of holiness, de santidad and more than anything else, of righteousness. y aún más de justicia. As I look at this white horse, Al ver este caballo blanco, I want to tell you quiero what decirles the earliest commentary, lo que el comentario más the viejo oldest comentario commentary más we have written viejo by a Christian que on this chapter tenemos escrito por un cristiano sobre este capítulo is from a gentleman by the name of Victor. es por un hombre llamado Víctor, Victorinus, Victorinos, the great el gran preacher of the year predicador 300 who died as a martyr. del año 300 que murió como mártir. And he wrote a commentary on the book of Revelation. Y escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis. I have his book, Tengo su libro and it dates to the year 300. y tiene la fecha de 300. And he says the white horse is the word of preaching with the Holy Spirit, Dice que el caballo blanco es la palabra de predicar con el Espíritu sent Santo, into the world mandado al mundo to fulfill the words of the Lord. para llevar a cabo las palabras del This Señor. gospel shall be preached throughout the whole world for a testimony unto all nations, then shall come the end. Ese evangelio será predicado por todo el mundo como un testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. The words of the preachers are sent forth as arrows reaching to the human hearts. Estas palabras de los predicadores son mandadas como flechas para el mundo, para el corazón, Para llegar al corazón del hombre. para llegar al corazón, That they may overcome unbelief. para que puedan vencer la incredulidad. Listen, these horses of Escuchen Revelation bien. chapter 6 Estos caballos de Apocalipsis capítulo 6 is looking at the church from the outside consideran a la iglesia desde lo exterior as a non-Christian. como no cristianos. How would a non-Christian Como una persona que would no view es the cristiano church of vería Christ la iglesia de Cristo in these 2,000 years? en estos 2000 años? In the first 100 years, from the year 31 to 100, the church of Christ is viewed as a triumphant church, as an apostle riding a white horse. Desde el año 31 al año 100, la iglesia de Cristo es mirada como una iglesia triunfante, colocada sobre un caballo blanco. Now, I'm going to tell you something Ahora les diré algo that I would bet is new for you, que pienso que sería nuevo para ustedes, because it was new for me. siendo que And ha I've been sido nuevo studying para and mí, preaching on Revelation for decades. y he I can say estado decades now. estudiando y leyendo sobre Apocalipsis por décadas, ya sí puedo decir décadas. Listen, Escuchen, I'm going to whisper so you can hear it. lo susurraré para que puedan escuchar. Revelation chapter 6 En Apocalipsis capítulo 6 is the mirror image of Matthew chapter 24. es la imagen de Mateo capítulo 24. Yes, it's Sí. the mirror image. Es la You imagen can de take the espejo. verses and compare them one by one. Pueden tomar los versículos y compararlos uno a I don't uno. have time to go into No all tengo the tiempo details. para entrar en todos But los Matthew detalles. 24:14, Pero en Mateo 24, Jesus says 14, that the gospel has to be preached in the whole world. Jesús dice que el evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo. And this apostle riding the white horse Y este is apóstol preaching the gospel throughout the world. Que está sobre este caballo blanco está predicando el evangelio por todo el mundo. And I call him an apostle because apostle means messenger, he who is sent. Y lo llamo apóstol porque apóstol significa mensajero, aquel que es mandado. Later, verses 6, or vers- before in verses 6 through 8 of En Matthew, los versículos 6 al 8 de Mateo, Matthew 24, it speaks of war, of famine, of epidemics. en Mateo 24 nos habla de guerras, de hambrunas, de epidemias. And the same thing in Revelation chapter 6, you have a red horse of war, you have a black horse of famine, you have a pale horse of epidemics. It's mirroring each other. Y lo mismo en Apocalipsis 6, tienen un caballo rojo de Bermejo, bermejo negro y negro de y muerte pálido. y pálido. the red of El war, rojo de guerra, the black el negro of famine, de hambruna and the pale y el pálido of epidemics. de epidemias.
And then Y Matthew entonces, 24 Mateo talks 24 about signs in the sun, the moon, and the nos stars. habla de las señales en la luna, las estrellas y el sol. And the same thing in Revelation chapter 6 Y lo at the end. mismo en Apocalipsis capítulo 6, al final del And then capítulo. Matthew 24 speaks about the coming of Jesus, Y entonces Mateo 24 nos habla de la venida de Jesús, the return of the Lamb. el regreso del Cordero. And the same with Revelation, Y lo mismo con Apocalipsis, with chapter 6 and chapter 8. con el capítulo 6 y 8. It's the coming of Jesus in the Es cloud of glory. La venida de Jesús en las nubes del cielo. Now listen, Ahora escuchen the bien. white horse of Revelation El caballo blanco de Apocalipsis wins the race gana la victoria. because he appears in Revelation chapter 19. Porque se aparece en Apocalipsis 19. Jesus is riding a white horse. Jesús está sobre un caballo He has blanco. a crown, Tiene una a corona, royal crown, una corona real. and he comes to bring liberty to his people. Y viene a traer libertad a su pueblo. And he comes with the armies of heaven. Y viene con los ejércitos del cielo. The Christian church in the early days La iglesia cristiana en los años was so successful. primitivos tuvo gran éxito. Paul says Pablo nos dice that in Colossians 1:23, en Colosenses 1:23, which ye have, the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven. del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Was it just a known world? Era solamente al mundo conocido, But did it reach every part of Africa? Did it reach also the Americas? pero llegó a todas partes de África, también llegó a las It Américas. says to every creature Dice under heaven. A The cada gospel was creación taken. que está debajo del cielo se llevó el evangelio. And they turned the world upside down. Y cambiaron el mundo. Well, my time is up. Ya ha llegado mi tiempo de But I concluir. want to read one more verse. Pero quiero leer un versículo más. Of all the apostles, De todos los the apóstoles, most successful. el más exitoso. If I were to give a name to this writer, it would be Victor, victory. Si pudiera darle un nombre a ese escritor, sería Víctor, de victoria. But he would be like Paul. Pero sería como Pablo. Let's read the text, our last text. 1 Corinthians chapter 11, verse 1, En please. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. 1 Corinthians chapter 11, verse 1 Primera de reads, Corintios 11:1 nos dice: Be ye followers of me, even as I am of Christ. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Paul took the identity of Jesus. Pablo tomó la identidad de Jesús. And he's telling us we need to take the identity of Y ahora Jesus. nos dice que nosotros también tenemos que tomar esa identidad We de need to put Jesús. Jesus on that horse. Tenemos que colocar a Jesús sobre We ese need to put caballo. Jesus in the center of our lives. Tenemos que colocar a Cristo como el centro de nuestra Why vida. was Paul so successful? ¿Por qué fue tan exitoso Pablo? Because he imitated Jesus. Porque imitó a Jesús. Jesus was in him. Jesús estaba en He él. did missionary work like Jesus. Hacía la obra misionera como la hacía Jesús. He had these conversations one-on-one. Tenía esas conversaciones Uno a uno. uno a uno, Like Jesus. como la hacía Jesús. He reached out to the women, Llegó a las mujeres. especially to the women, the rich women with Especialmente the se gospel. dirigía a las mujeres ricas Jesus del did Evangelio. that. Jesús He hizo had a esto. group of rich women that followed him, and they were called the women of Galilee. Tenía un grupo de mujeres ricas que le seguían y se llamaban las mujeres de Galilea. These were honest women who were giving of their means, of their money to preach the gospel, Eran mujeres to honestas finance the missionary work of Jesus. que daban de sus bienes para financiar las obras de Jesús. Like Jesus, Paul reached all social classes, Como Jesús, Pablo llegó a todas las clases sociales. speaking to a soldier, Le hablaba a los soldados, to a rabbi, con los rabinos, to a slave, a un esclavo, like Jesus. como lo hizo Jesús. And he traveled in a team. Y viajó en equipo. In a team, that's what we lack. We need to do more teamwork. Eso es lo que nosotros nos falta. Tenemos que hacer obra de equipo. Jesus had 100 people with him doing missionary work. Jesús tenía 100 personas con él haciendo esta obra misionera. Paul had a group of people also, and young Pablo people with him. También tenía un grupo de personas, incluyendo a jóvenes. And they reached the family of Caesar, Y Brother llegaron Francis. a la familia de César, hermano His Francis. family, the Su family of Nero, was familia, converted. la familia de Nerón quedó convertida In one generation, en una generación. they had a bow and they had arrows
that Tenían could una reach the flecha hearts of men. que podía llegar a los corazones de los hombres. And I pray we will be Y good oro with our bow and Que arrows. nosotros también seamos buenos con nuestras flechas. To be a spiritual Cupid. Hacer Un cupidos, espirituales. espirituales. A spiritual Diana. una diana espiritual. To provoke others unto good works. Para provocar a otros a Unto buenas love. obras, al amor. Do you want to ride that white horse? ¿Quieres estar sobre ese caballo blanco? You can. Puedes, Because the white horse porque este caballo is blanco offered unto everyone who believes se le in Jesus ofrece and follows him a todos quien cree en Jesús y lo sigue and receives that crown of life. y recibe aquella corona de vida. Chariots with white horses will come for the believers. Vendrán carruajes con caballos blancos para los creyentes. I hope you'll be with me to see it. Y espero que estés ahí conmigo para verlo. As for me and my house, we will follow the Lord. Porque yo y mi casa seguiremos al Señor. Thank you very much. The Lord bless Muchas you. gracias, el Amen. Señor os bendiga. Amén.